Hola a todas y a todos, mi nombre es Leticia Quintana Pujalte y en principio quisiera agradecer al Congreso Nodos por el espacio para poder compartir algunas reflexiones y algunos resultados que se condensan en esta comunicación. Esta ponencia se denomina Lobby, Comunicación y Poder, el caso de las ONG inscritas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, se erige como una entidad geopolítica única en su tipo y el ejercicio de poder que detenta este conglomerado de poderosos países es, por supuesto, un tema de interés para el análisis político, económico y social. Las decisiones tomadas en Bruselas, la capital europea, tienen la capacidad de modificar la vida de los más de 500 millones de ciudadanos que viven en su territorio de influencia. Desde los marcos conceptuales sobre grupos de presión, grupos de interés y lobby, el estudio que aquí se presenta observa las acciones, tácticas, discursos y estrategias de actores políticos y sociales que ejercen presión sobre las instituciones de la Unión Europea, específicamente la Comisión y el Parlamento Europeo. Interesa conocer particularmente cómo operan las entidades registradas como organizaciones no gubernamentales en su ejercicio de influencia en el ámbito europeo. Entonces, se toma como universo de análisis las reuniones de aquellas entidades registradas en el Registro de Transparencia de la Unión Europea y a partir de esta información de acceso público se detectan los lobistas más activos, así como también el tema que tratan o que dicen tratar en las reuniones que tienen tanto con los ministros como con las comisiones de la Comisión Europea. Paralelamente se toma una muestra de aquellas 10 ONGs más activas en la Comisión Europea y se realiza un análisis de las comunicaciones que realizan al respecto de sus actividades, tanto en sus páginas web corporativas como en sus perfiles de redes sociales. En el registro de organizaciones de la Unión Europea hay 3.529 organizaciones registradas como ONG. Específicamente, los datos se filtraron a partir de la categoría Non-Governmental Organizations, Platforms and Networks and Similar. Luego, si se observa aquellas que realizan específicamente lobby solo en la Unión Europea, en tanto intereses registrados en este registro, nos van a quedar 710 organizaciones que declaran que su interés es a nivel solamente europeo. Otros niveles pueden ser nacional, regional o global. De estos datos se pueden determinar que aquellas instituciones registradas como lobistas o que defienden intereses, en este caso no comercial, en el registro de transparencia de la Unión Europea representan un 20% del total de las registradas. Para avanzar en la investigación se tomó como referencia el reporte de Transparency International sobre las reuniones de los miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea que son declaradas por ellos mismos. Es este registro que vemos en pantalla de los pocos archivos donde se recolecta de manera ordenada la información. En su defecto, se debe ingresar a cada perfil de cada miembro europeo del Parlamento para identificar las reuniones que ha informado y sobre ello recién realizar la recolección de datos para después filtrarlos. Entonces, antes de que esta organización, Transparency International, realice este importante trabajo de recopilación y ordenación de información, los datos estaban distribuidos de una manera en la que era bastante dificultoso leerlos. La base de datos Integrity Watch es completamente interactiva y ofrece un panorama sobre reuniones publicadas por los miembros del Parlamento Europeo desde julio del año 2019. Al acceder a esta base de datos se puede hacer clic en cada uno de los gráficos o de los listados que se ofrecen y estos representan la porción de miembros del Parlamento Europeo que ha publicado al menos una reunión con lobistas. Respecto a este listado, se han filtrado para este estudio datos según el tipo de organización registrada, esto es NGOs o ONG por sus siglas en inglés, para así obtener los datos que estamos buscando. En cuanto a los datos de la Comisión Europea, se registran las reuniones de los integrantes de esta comisión desde el año 2014 en adelante, los mandatos tanto de Juncker como de von der Leyen, y en este caso solo nos estamos enfocando en los registrados desde el año 2019, es decir, el mandato de Ursula von der Leyen. El primer dato entonces que podemos apreciar, yendo a los resultados, es el porcentaje que representan las reuniones con ONG de parte de los representantes del Parlamento Europeo. En la mayoría de los casos los encuentros significan un porcentaje testimonial y en casos como los de Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Eslovenia, que
vemos marcado con las flechas azules, no registran ninguna reunión con organizaciones no gubernamentales. El caso de Chipre es relevante, está marcado con una flecha verde, porque reporta un 33% de reuniones con ONG, pero al observar la cantidad total de reuniones reportadas, Chipre solamente ha reportado 3. También es interesante destacar que se evidencia mucha ambigüedad a la hora de determinar el tema convocante de la reunión. Dos casos ilustrativos son, por ejemplo, el que vemos aquí, el de Grecia. Del total de 57 reuniones reportadas por los miembros del Parlamento de este país, solo uno involucra a una reunión con una ONG. Sin embargo, a menos que se sepa la nomenclatura específica, es bastante imposible identificar a qué han hecho referencia en esa reunión. Esta reunión en particular tuvo que ver con objetivos de desarrollo sostenible, Sustainable Development Goals, aunque aún así, al ver simplemente las siglas, la ciudadanía no tiene ninguna manera de saber por qué se han reunido con esta organización Fingo. Es una asociación que representa a al menos 280 organizaciones finlandesas que defienden y se ocupan de temas como cooperación para el desarrollo, la ciudadanía global, la educación sustentable, entre otros. Y tenemos el caso de Italia también, en la que, bueno, este país reporta 797 reuniones y solo una con una ONG. Sin embargo, la descripción del motivo de la reunión se destaca por los detalles, ¿no? Es llamativo entonces que se utilice un lenguaje ambiguo, en algunos casos en el registro de las reuniones, críptico u opaco, cuando el registro es una especie o un intento por acercar la labor europarlamentaria a la ciudadanía. Luego la Comisión Europea también hemos hecho el análisis y bueno, sabemos que es un órgano de relevancia política, ejecutiva, porque toma decisiones que impactan en las leyes que luego van a ser aprobadas, ¿no? La Comisión Europea está formada por un colegio de comisarios compuesto por el presidente, 3 vicepresidentes ejecutivos, un vicepresidente y alto representante de asuntos exteriores y política de seguridad, 4 vicepresidentes y 18 comisarios. Entonces, en cuanto a las reuniones registradas en la Comisión Europea, se utiliza como referencia nuevamente esta base de datos de International Transparency denominado Integrity Watch en la Unión Europea. En esta base de datos se encuentra un total de 14.981 reuniones, 3.633 organizaciones, 11.721 lobistas registrados y 4.160 pases. Y al seleccionar la base de datos específicamente y colocar el filtro NGOs nuevamente, el sistema nos ofrece 144 reuniones, 99 organizaciones, 648 lobistas registrados y 309 pases. Todo esto hecho en el registro a octubre del año 2022. Nuevamente, seleccionamos aquellas registradas como las que no representan intereses comerciales, que es efectivamente lo que nos interesa observar, y los datos cambian sensiblemente, ¿no? Finalmente, analizamos 73 reuniones, 44 organizaciones, 393 lobistas y 151 pases de acceso a estos comisionados. Entonces, lo que encontramos es que a diferencia de lo que sucede en el registro con los miembros europarlamentarios, en las reuniones de la comisión los temas convocantes son claros. En este sentido, se pueden identificar tendencias sobre temáticas que generan mayor cantidad de reuniones. De 27 comisiones, una por cada miembro, son solo 8 las comisiones que ofrecen datos de reuniones con ONGs registradas. Y observando los datos está muy claro que se han dado mayor cantidad de reuniones en la Comisión sobre Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Environment, Oceans and Fisheries. Ello da la pauta de que la mayor cantidad de gestiones en la Comisión Europea por parte de las ONG tiene que ver con cuestiones medio ambiente, océanos y pesca, claramente. Ello también se refleja en el conteo de las 10 primeras organizaciones con mayor cantidad de reuniones en la Comisión Europea, que es el siguiente punto justamente. Las siguientes, las organizaciones que vemos en pantalla son las 10 que mayor cantidad de reuniones han tenido en la Comisión Europea con diversos comisionados. Entonces, a partir de reconocer estas organizaciones, hemos analizado la comunicación de las ONG en las plataformas y nos dimos cuenta que, por ejemplo, a través del recurso del humor o la ironía, algunas organizaciones, como por ejemplo BirdLife, logra captar la atención de usuarios en Twitter y propone una comunicación ambiental diferenciada. Un caso interesante también sobre los vínculos de las organizaciones con otros actores se nota en la comunicación de la organización Hourfish. Desde su perfil de Twitter vinculan a perfiles de medios de comunicación de manera frecuente, como puede verse en el pantallazo, citan a The Guardian
y en otros casos también hemos identificado cómo se linkea a la BBC, por ejemplo, y bueno, a otros medios que podrían ser denominados también progresistas. También se identifica como uno de los rasgos de utilización de las plataformas en que las utilizan para visibilizar la protesta, para canalizar denuncias. Un caso, como vemos en pantalla, es de Environmental Justice Foundation, o también el caso de BirdLife Europe, en los que se canalizan denuncias, se muestran la protesta, pero también, como vemos en la imagen de la izquierda, podemos ver cómo se establece también un adversario, ¿no? En este pantallazo vemos cómo esta organización pone en entredicho la actividad de la compañía Coca-Cola. Bien, ya los resultados, para pasar a las conclusiones, los resultados indican que, a diferencia de otros actores registrados en el registro de transparencia de las ONG, estas representan el 20% del total de las reuniones registradas. En las comunicaciones de las organizaciones en los perfiles de redes sociales, hemos detectado que el contenido tiende a apelar a la movilización de la ciudadanía para generar conciencia sobre causas e intereses que defienden. La publicación de informes, tanto de texto como de contenido audiovisual, tiene generalmente fines pedagógicos en la mayoría de los casos. Esto coincide también con otros estudios que hemos consultado. Y como debilidad concluimos que en el caso de los datos, o el acceso a los datos tiende a ser dificultoso. Y esto a pesar de que los compromisos por parte de la Unión Europea han ido hacia el camino de apuntar a la transparencia en las actividades de cabildeo, con iniciativas como la apertura del nuevo registro de transparencia en el año 2021. Sin embargo, entendemos que todavía hay un largo camino por recorrer para que la ciudadanía pueda conocer de primera mano quiénes son los responsables de presionar a los responsables de generar políticas públicas en la Unión Europea. Entonces, muchísimas gracias por escuchar, espero ansiosa sus preguntas y tienen aquí los datos de contacto para poder seguir manteniendo un vínculo académico. Gracias.